Pues, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que has distinguido para bendición. Gracias, Señor, por distinguirnos también a cada uno de nosotros, por el llamado, por la elección, porque pues no es por ningún mérito, sino de lo vil y lo menospreciado, elegiste tú para avergonzar a la fortaleza, al hombre fuerte. Te damos muchas gracias, Señor, porque pues nosotros estábamos desordenados, sin forma, vacíos, desconectados, y desconectados de ti nada podíamos hacer. Pero por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, es que el día de hoy estamos aquí delante de ti. Y Señor, pues muchas gracias. También te damos gracias por toda tu palabra, por toda tu escritura, por la Torá, por los escritos, por el cumplimiento de la renovación en el testamento, de lo cual estamos leyendo, Señor, en el cumplimiento tuyo, y porque estamos esperando el que se concreten todas las cosas, como tú lo has hablado, como tú lo has prometido, y que nos haces conscientes y que nos das una garantía, Señor, a través de el derramamiento de tu Kodesh, de tu espíritu, Señor. Muchas gracias te doy por cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos, y todos aquellos que en tu misericordia estás llamando a estar en este tiempo a lo largo de todo el mundo, Señor, y por los que se van a agregar hasta completar la plenitud de los que hemos de ser salvos. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque en cada porción de tu escritura podemos ver tu plan de redención y podemos ver tu fidelidad y tanto amor que tienes hacia cada uno de nosotros, aún para poder pasar por alto, Señor, la inmoralidad, la idolatría que se ha manifestado en en tu pueblo, en tu cuerpo, en tu esposa, y aún con todo esto, Señor, tú siempre has permanecido fiel hasta la muerte, para poder reconciliar contigo aquello que desde el principio, desde Reshit, estableciste como una unión, como un establecimiento matrimonial hacia ti, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque estaríamos perdidos si no fueses como tú eres, Señor. Bendito sea, Señor, en el nombre y bajo la autoridad que es sobre toda autoridad. En el nombre de Yehoshua HaMashiach. Amén. Amén. Bien, pues la semana pasada nos quedamos en parte de la lectura de Mateo 18. Estábamos, para contextualizar con respecto a la geografía de nuestro Señor, eh, si bien los primeros capítulos de Mateo nos van a conectar con el origen de nuestro Señor según la carne, pero nos van a demostrar que nuestro Señor es el portador de las promesas de nuestro Señor, tanto en el reinado como en la promesa dada a Abraham. Posteriormente vamos a ver de los capítulos 5 a 7 el Sermón del Monte, todo aquel desarrollo que es trascendental para cada uno de nosotros como creyentes. Y hoy principalmente vamos a ver algo que está en el capítulo 7, vamos a devolvernos allá en cierto momento para poder concretar toda esta idea que tiene nuestro Señor. Y posteriormente vamos a ver un desarrollo desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12, en donde nuestro Señor está manifestando sus enseñanzas, lo que es Él, la autoridad de Dios, del amor,
del Eterno en este mundo. Y vemos que es rechazado. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A partir del capítulo 14 en adelante, hasta este capítulo 18, vemos que nuestro Señor se aparta de Jerusalén y va a la parte norte, va a Capernaum, va a Tiro, va a Sidón, va a la parte de Galilea a transmitir el mensaje y todo lo que hemos visto que nuestro Señor hace en todos esos territorios, de sanar, de liberar, de salvar. Pero ahora en este capítulo 18 se está, bueno, también pudimos ver que nuestro Señor va a ir a esta región de Cesarea de Filipo y al territorio de los altos del Golán a manifestar quién es la roca, quién es la autoridad en este mundo. Y Pedro dice, tú eres Mashiach, tú eres el Hijo de Dios. Y inmediatamente después nuestro Señor va a decir que como autoridad en este mundo es necesario que muera. Sus discípulos se entristecen y dice principalmente Pedro, no, que eso es misericordia de ti mismo, Señor, que eso no te acontezca. Y cuando nuestro Señor le había dicho a Pedro anteriormente, esto no te lo revela carne ni sangre, ahora podemos ver que le está diciendo nuestro Señor, está siendo un opositor al propósito por el cual fui enviado. Fui enviado por mi palabra, por mi autoridad. Y nuestro Señor se va a mostrar transfigurado a estos tres discípulos, a Juan, a Pedro y a Jacobo, como un cumplimiento, una promesa de lo que es Mashiach, de lo que es la autoridad de Dios en este mundo, y como una proyección de lo que va a ser su cuerpo, el cuerpo de nuestro Señor Yehoshua, cuando se concrete esa transformación. Vuelven de esta parte norte y bueno, esto está aconteciendo todavía en Mateo 18, pero esto es lo que va a prefigurar antes de llegar a Mateo 19. Y nos quedamos en Mateo 18, verso 23. Y nos va a hablar de la siguiente manera. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzaron a hacer cuentas y les fue presentado uno que debía 10,000 talentos, una cantidad impagable por una persona en cuestión de laboral, de trabajo diario, sería prácticamente imposible pagarlo. Verso 25, a este como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Manifiesto, esto es trascendental para poder comprender lo que va a acontecer en el capítulo 19. El perdón, la gracia, la misericordia de nuestro Señor. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una cosa pequeña con respecto a lo que él debía. Así como la deuda que nosotros teníamos con nuestro Señor, que era impagable, y que nuestro Señor la cubrió, la perdonó, movido a misericordia, y que nosotros nos enseña que cosas pequeñas que podemos tener en deuda hacia nosotros, muchas veces la hacemos tan grande que no la podemos perdonar. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes.
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Lo mismo que estaba manifestando este siervo es lo que él en su momento manifestó ante el rey. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, les dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, la manifestación del perdón es la base de lo que vamos a ver en el capítulo 19. No hay nada que no esté, que esté desconectado en el pensamiento de nuestro Señor. Aún todo lo que hemos visto geográficamente y todo el tránsito que tiene nuestro Señor, porque ahora va a volver a la región de, de Jerusalén. Si bien no está descrito el tránsito que tiene nuestro Señor, pero podemos, poco a poco vamos teniendo el mapa de Israel en nuestras mentes y vemos que subió hasta la parte norte, hasta Galilea, pero ahora pareciera ser que desciende nuestro Señor o asciende, como lo podemos ver, hacia el lugar de Jerusalén, pero que viene del lado eh, occidental del Jordán y que en su momento va a atravesar el Jordán para llegar nuevamente a Jerusalén, por lo que comenta la lectura, por lo que dice la lectura. Entonces vamos a comenzar el capítulo 19. Aconteció que cuando Yehoshua terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Hemos visto que en todo momento nuestro Señor va a tener conflicto con los fariseos, los saduceos, los escribas, los helenistas, con prácticamente todo tipo de inclusive manifiestos dentro de los judíos, corriente religiosa, va a tener conflicto nuestro Señor o va a tener que aclarar muchos puntos. O más bien dicho, ellos son los que tienen conflicto con nuestro Señor. Van en contra de la paz que manifiesta nuestro Señor. Y que inclusive pudimos ver en la Escritura que lo siguieron hasta la parte norte, hasta el territorio de Galilea, fueron y le cuestionaban, lo pusieron a prueba en muchas ocasiones. Siempre tratando de demeritar que Él es la autoridad de Dios en esta tierra. Ese es el propósito del pensamiento, no como tal de los fariseos, no como tal de la carne y la sangre, sino de lo que mueve a este grupo de personas. Verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Por qué se está manifestando esta pregunta hacia nuestro Señor? Como en un paralelismo con el pueblo de Israel, ¿no? Que si el Señor iba a repudiar a su pueblo por ser infiel.
Sí, pero ellos no están teniendo esta visión de pueblo. Están preguntando literalmente si un hombre puede repudiar a su mujer por cualquier causa. Recordando que los fariseos tienen principalmente dos escuelas. ¿Cuáles son esas dos escuelas? Las de Gilel y Shammai. Sí, gracias, hermano. ¿Y qué va a dar origen a la escuela de Gilel y de Shammai? ¿Cuál es la Todas las... pregunta, perdón? Sí. Hay dos escuelas de los fariseos, la de Gilel y la de Shammai. Y esas dos escuelas van a dar origen a algo, a la ley oral. Y lo que está establecido por nuestro Señor es la ley escrita. La ley oral son los pensamientos, la interpretación que van teniendo cada uno de estos estudiosos de la escritura. Pero si bien ellos van a tener una relación con la escritura, pero quien escucha a ellos ya no están teniendo una relación directa con la escritura y con nuestro Señor, sino están teniendo una relación con lo que están escuchando de interpretación de esas personas. Y de ahí se va derivando hacia más y hacia más y hacia más. Pero se deja de tener una relación directa. Y entonces se va trasladando hacia interpretación de la interpretación de la interpretación. Y eso va a dar origen a la ley oral, a la ley de los sabios de Judá. Estas dos escuelas principalmente. Pero no a lo que está escrito. Entonces, lo que le están preguntando a nuestro Señor Yehoshua ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Eso no está escrito. Pero sí está en dónde. En la ley oral. En la ley oral. Recordando que uno de ellos, Gilel y Shammai el más rígido, Gilel el más tolerante, uno de ellos decía que solamente por cuestiones de inmoralidad sexual, como está escrito. Y otro decía que por cualquier causa. Por no cocinar bien, por no estar bien vestida. Eso está en el Talmud. Porque ya había envejecido y se le había presentado al hombre una mujer más joven. Eso está dentro del Talmud. Por alzar la voz y que los vecinos pudieran escuchar la voz alzada de la mujer, eso era causal de divorcio, pero no estaba escrito en la Torah, sino en el Talmud. Entonces le están preguntando aquí a nuestro Señor Yehoshua con respecto a esta interpretación, como preguntándole a nuestro Señor, ¿a quién acudimos? ¿A lo que dice Gilel o a lo que dice Shammai? Por cualquier causa, conforme está escrito en la ley oral, bueno, no escrito, está en la ley oral. ¿Y qué es lo que va a hacer nuestro Señor Yehoshua? La conexión ¿Y hacia dónde nos va a conectar? Hacia Génesis capítulo 2. Dice, él respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído
no habéis escuchado, porque escuchado en ese tiempo era ley oral. Haber leído estaba escrito, Torá. No habéis leído el que los hizo al principio, en el origen, varón y hembra los hizo, o macho y hembra los hizo. Y dijo, por esto, cuando leímos Génesis capítulo 2, vimos que está por encima de esto lo que está establecido que la mujer iba a surgir del costado del varón, conectando con nuestro Señor Yahushua. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán para una sola carne. ¿Qué es para una sola carne? ¿Qué es la carne? Doctrina. Doctrina. Pero más allá de la doctrina, El debido proceso. el Proceso. el procedimiento. El procedimiento de nuestro Señor. Porque sobre esto que está diciendo nuestro Señor Yahushua es que será hueso de mi hueso, carne de mi carne. No hay sangre, no hay pecado. Ya es el procedimiento de nuestro Señor. Vamos a trasladarnos hasta el tiempo de Adán y Eva. Eva o Adán, con respecto a ellos como pareja, podían manifestar adulterio o infidelidad. Espiritual, hermano. Espiritual, vemos que se va a cometer. Pero ellos estaban solos en el pensamiento de nuestro Señor. Ellos eran un hombre y una mujer. Y ese es el pensamiento que debe de permanecer en cada uno de nosotros cuando lleguemos al matrimonio. Que solamente somos un hombre y una mujer. No hay más mujeres ni hay más hombres. Solamente lo que nuestro Señor ha unido. Y no lo va a poder separar el hombre. Lo que va a acontecer posteriormente es la corrupción espiritual, está mencionando hermana Lidia, y es con respecto al varón que es nuestro Señor Yehoshua, quien es Elohim, quien es Hashem, y su pueblo que se va a corromper. Por eso dice, en el principio, el origen, la idea que va a regir todo este plan, no era así. Y no los está remontando ni a Gilel ni a Shammai. Nuestro Señor los está llevando a Génesis capítulo 2. Dice el verso 6, así que no son más dos, sino una sola carne, para una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, hizo Ejad, no lo separa el hombre. Y ahora ya no van a ir hacia Gilel y Shammai, se van a ir a la conexión a Deuteronomio capítulo 24. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar cartas de divorcio y repudiarla? Y nuestro Señor Yehoshua va a manifestar el por qué fue dado esto. Un acto de ti, ¿de qué mencionabas? De gracia o redención. Esto está descrito en Deuteronomio capítulo 24. Dentro de todas las palabras que se están manejando en Deuteronomio 24 con respecto a
a la carta del repudio está la gracia. ¿Por qué gracia? Porque si nuestro Señor no manifestara su gracia con respecto a la carta de divorcio, nosotros como esposa de nuestro Señor, nuestro destino sería la muerte inminente por haber realmente, perdón, se desconectó. Sin en cambio, legalmente, nuestro Señor le tiene legalizado el divorcio para que no muéramos, por gracia, para una futura redención. Pero Deuteronomio 24, ahorita lo vamos a leer, está dado para que aquel, en este caso ella, porque es la esposa, porque es el pueblo, que está constituido por varones y por mujeres, que adulteraron inmediatamente ante la propuesta matrimonial, ante el estado de Kedushim o de Erusim, como se conoce, el apartado, y falta la consumación, pero en ese estado de apartamiento, el pueblo adulteró, y el pueblo merecía morir. Todos nosotros merecíamos morir porque estamos dentro de... Pero el esposo, el varón, que se mantiene fiel, pues es nuestro Señor Yahushua, no iría con otro, porque legalmente está diciendo la Escritura que se da la carta de divorcio para aquella que adulteró sea separada de su marido y se pueda casar con otro. Y aunque lo hemos explicado con anterioridad, se va a casar con aquel que adulteró, que estuvimos casados temporalmente con Satanás y sus demonios. Aunque es fuerte decirlo, manifestarlo, lo hemos leído en la carta a los Romanos, capítulo 7 y 8, en otros momentos, que está descrito esto, que la ley del marido está mientras éste vive, conforme a lo que está escrito en la Torá. Pero si el marido muere, la mujer puede volver a casarse. Y en este caso se va a casar ¿con quién? Con el que resucitó. Y lo hemos explicado en otras ocasiones que para que esto legalmente corresponda con respecto a lo que dice Deuteronomio 24, porque la mujer que fue repudiada no se puede volver a casar con el primer marido. Ya se casó con el segundo. Pero si el segundo la rechaza, no puede volver con el primero. Para que legalmente esto pueda ocurrir, tiene que ser primeramente liberada de la ley del marido, muriendo el esposo actual. Y el marido, el primer marido, para que legalmente pueda llevarse esa ejecución, que esté nuevamente, todo nuevo, tendría que morir. Y la esposa tendría también que morir en una renovación. Y cuando veamos Deuteronomio capítulo 24, vamos a ver que hay una unión entre una mujer que es nueva, que es Hadash. Y esto lo lleva al cumplimiento de nuestro Señor Yehoshua cuando muere por nosotros, y en su muerte lleva a la muerte a la adversidad, y también nos lleva a la muerte a nosotros para una muerte con propósito, para renacer en su resurrección, siendo nuevos y podernos casar con Él en las bodas del Cordero. Gracia sobre gracia. ¿Por qué dio Moisés la carta de divorcio? Verso 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio?
y repudiarla, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Si alguien adultera dentro de un matrimonio, ¿qué queda como manifiesto? Que no es infiel, ¿no? Que no está dentro de la fidelidad. Y entonces el que está dentro de la fidelidad, en este caso nuestro Señor Yehoshua, y en el caso del cuerpo de nuestro Señor Yehoshua, si hay una persona o una pareja y uno manifiesta inmoralidad sexual, queda claro que no es parte del pueblo por haber cometido la inmoralidad. Es evidente. Es evidente. Pero el que está manifestando la fidelidad le da carta de repudio para que ella pueda ir a casarse con su amante, que el caso cuando vimos la Parashá Kitetse el año pasado, y es importante, ahorita vamos a hacer también referencia a esa Parashá, que esta mujer pueda irse a casar, digo mujer, no solamente el género, sino Está representando representando a la nación. Hombres y mujeres puedan ir a casarse legalmente porque queda manifiesto que no son parte del pueblo. Pero el que es fiel, en este caso nuestro Señor Yehoshua, y quien esté dentro de su fidelidad, no se puede volver a casar, porque adulteraría. La adúltera tiene esta legalidad para no morir y representa todo el pueblo de Israel, de hecho, a ambas casas, porque si bien la casa del norte cometió fornicación, cometió idolatría, cuando la vio Judá, hizo peor que Israel. Ambas casas se prostituyeron, como está escrito en el libro de Ezequiel, y como está descrito también en Oseas. Esta visión que nos da Oseas de una mujer fornicaria y que va a estar casada con alguien que está dentro de la fidelidad, nos abre el panorama que tiene en misericordia nuestro Señor. Y nuevamente, que quede claro que es una visión, porque para que se pudiese dar el cumplimiento, el único que podría ser imposible, que podría ser, perdón, posible, lo que para el hombre es imposible, es nuestro Señor, y nos va a conectar con lo que va a concretar posteriormente el capítulo 19 de Mateo, con respecto a la riqueza que se considera tener en este mundo, pero que como está descrito en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, que tú que te crees rico, no eres más que un pobre, desventurado, desnudo y vacío. Esa riqueza temporal, que corruptible, que solamente nos conecta a este mundo, no trasciende. Y que por esta cuestión de riqueza es que podemos llegar a considerar y a caer dentro del adulterio, pero que nuestro Señor, que no está conectado a este mundo, que no está conectado a la corrupción, que trasciende todo, que no arguye por lo que ven los ojos, sino que ve el fondo, que ve aquello que Él ha planeado, ha trazado, pues se dirige y se rige por la fidelidad.
Deuteronomio, si recuerdan Deuteronomio, cuando vimos la parashá Kitetse, desde el capítulo 23 de Deuteronomio, si recuerdan el nombre de Kitetse, ¿qué significa? No, ese es Kitabó. Cuando salgas ¿a qué? A la guerra. Iban a salir a la guerra los hijos de Israel, y el que va a salir a la guerra de Israel es nuestro Señor. Y va a traer un botín de guerra. Y entonces va a ver a la mujer y le va a ser agradable, la va a observar, le va a quitar todo su atuendo, todo aquello que parece atractivo, el cabello, las uñas, todo aquello que representa lo ajeno, las naciones, y va a estar observándola por un mes. Y entonces, si ella consiente vivir con él, la puede tomar por esposa. Pero posteriormente, si el varón, ya entraríamos a Deuteronomio capítulo 24, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, que es la palabra elba, que ya hemos visto, que está conectado con Levítico capítulo 18, que es inmoralidad sexual. Cuando dice esta cosa indecente, inmoralidad sexual, la cual es idolatría, le escribirá un rollo de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Para qué? Para que salida de su casa pueda casarse con otro varón, con otro hijo. Se puede casar. Este rollo que se le está dando es porque si era sorprendida como adúltera, ¿cuál era su fin? La muerte. La muerte, apedreamiento. Entonces, para que no muera, nos prolonga su misericordia, nos prolonga su gracia, y nos va a redimir y nos va a traer hacia Él en todo este proceso de muerte, de pago de pecado. Verso 3 de Deuteronomio 24. Pero si la aborreciese este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. A menos de que se trascienda la ley de la muerte hacia la vida, que el único que puede hacer esto, conforme a lo que está escrito en los Salmos, y en el cumplimiento de nuestro Señor Yahushua, que puede dar su vida para volverla a tomar. No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, que fue inhabilitada, porque es toeva, porque es abominación delante de Hashem. Y no has de pervertir la tierra que Hashem tu Elohim te da por heredad. Pero nuestro Señor trasciende a todo esto. Lo que normalmente, lo que es imposible para el ser humano, para nuestro Señor es posible. Por eso es una renovación en el testamento con mejores promesas. Porque legalmente, aún lo descrito en la Torá,
nada más nos daba el entendimiento de la paga del pecado, pero el que trasciende de la vida a la muerte y nuevamente a la vida, el único es nuestro Señor Yahushua, y es el que nos abre el camino hacia el nacimiento de nuevo, hacia una virgen nueva, para ser casado con aquel que resucitó. Por eso él es el Hadash, ¿no? Por eso él es el Hadash, y nosotros, a su vez, nos hace Hadash. Dice el verso 5 de Deuteronomio 24, cuando alguno fuera recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará, libre estará en su casa por un año para alegrar a su mujer. ¿Qué dice aquí? En donde dice Isha, adelante. Permítanme, déjenme ver si conecto el mouse, no me deja. Ahí donde dice para alegrar a su Isha, hay una palabra que no se traduce, pero que está ahí escrita. Isha, ¿qué? ¿Alguien la puede leer? Betty, ¿la lees? ¿Cuál? Esta. Isha Hadash. Hadash. Ujú. Una mujer, una Isha Hadash. Aquí está. Para alegrar a su Isha Hadash, que tomó. Eso es las bodas del Cordero. Que nos está tomando una Isha Hadash. Entonces, esto, si lo comprendemos, Pero eso es en el séptimo día, ¿no? sí, es dentro del contexto de su costo. Son las bodas del Cordero, con una Isha Hadash. Y nosotros somos esa Isha Hadash, no por méritos propios, sino por lo que nuestro Señor hizo hacia nosotros. Entonces, Perdón, Leo, ¿qué versículo fue de Deuteronomio? Deuteronomio 24:5. Ok, gracias. Vuelvo a leerlo. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra. Por eso inclusive podemos ver que Satanás está atado por 1000 años. Y que nuestro Señor va a estar en comunión con su pueblo por todo este tiempo. Dice, ni en ningún asunto, ni ningún dabar se ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a su Isha Hadash que tomó. A nosotros nos está haciendo esa Isha Hadash. Es sumamente revelador y comprender todo lo que hizo nuestro Señor para volvernos a tomar de nuevo. Al punto de entregar su vida, de morir y de abrirnos a una vida nueva, siendo Él la vida nueva. Con el ejemplo de nuestro Señor Yahushua, pues queda claro que quien está dentro de la fidelidad
no se va a separar en primeramente por cualquier causa, como aquí le preguntaban los fariseos, sino solamente por inmoralidad sexual, porque nuestro Señor se separó de su pueblo por inmoralidad sexual o por idolatría, pero se mantuvo fiel, no se casó con otra, sino que entregó su vida para tomarla de nuevo. Algo que trasciende más allá. Cosa que aquí los fariseos, pues era muy complejo que pudieran llegar a comprender, inclusive en el cumplimiento y en lo que está hablando nuestro Señor, y que si nosotros lo entendemos ahora, es por la revelación de nuestro Señor. Mateo 19:8, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Verso 10. Les dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Y qué les va a decir nuestro Señor? Esto no es para todos. Esto es para los que están dentro de la fidelidad, y el principal, Él es el amén. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Si alguien no se va a casar, pero no está en o sea, decide no casarse, pero no a todos les es dado el no casarse. Porque si a causa de incontinencia, dice nuestro Señor, es mejor que se casen y no que se estén quemando. Si hay servicio hacia nuestro Señor y no hay necesidad de casarse, dice el apóstol Pablo que inclusive pueden servir mejor o mayormente a nuestro Señor, porque cuando están casados tienen que atender a su mujer y tienen que atender las cosas del Señor. Pero cuando tienen ese don de continencia, no tienen que atender a su esposa y se pueden dedicar al 100% al servicio del Señor. Pero no a todos les es dado esto. Inclusive si vemos pues en las cartas de Tito y de Timoteo, que escribe el mismo apóstol Pablo, cuando pone a quién, cómo deben de ser los siervos del Señor, manifiesta que sea marido de una sola mujer. Entonces está diciendo que sirva bien su casa, que esté en un matrimonio. Entonces no es como está escrito, no a todos es recibir esto. Si hay don de continencia, pues entonces se puede servir al Señor. Pero si no, pues mejor que se case y que sirva casado. Hasta aquí, ¿algún comentario? Leo, ¿cuál sería el concepto de eunuco? Que no, eunuco el que nació es porque no desarrolló su sexualidad. Y eunuco es aquel que hace el hombre para poder cuidar las cosas del rey, dentro de ellos un harem.
Entonces, para que no haya esa intención de tener mujer ahí dentro los hacían eunucos. Pero hay otros que por causa del reino, en los que tienen esa continencia de no estar con mujer, pueden servir libremente sin dar cuentas a su mujer. Y se hacen a sí mismos. No hay necesidad. No sé si queda claro. Sí, ok. Bien, si no hay comentario, continuamos. Mateo capítulo 19, verso 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen, y los discípulos le reprendieron. Pero Yehoshua dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. ¿Qué son los niños? Aquí está en griego la palabra paidión. Hay 3 palabras en el griego que se traducen o se transcriben de igual manera. Una es esta que es paidión, que sería el equivalente, según lo que he podido revisar, con yelet, aquel que está subordinado a la autoridad, que está subordinado al Padre, así como nuestro Señor. Hay otra palabra que hace referencia a un bebé, a alguien que necesita la leche todavía de la mamá y que no sabe discernir aún nada, simplemente está siendo sustentado. Y la otra palabra que se confunde y se traduce es heredero o el hijo. Y se mezclan de una manera sorprendente. Ahorita vamos a ver la palabra paidón, vamos a buscarla. Perdón. Aquí mismo en Mateo vamos a encontrar la palabra paidón con respecto a nuestro Señor Yehoshua. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Y aquí está esta palabra paidión. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que también yo vaya y le adore. Entonces, todas estas referencias son a esta palabra, a la palabra paidión. Vemos aquí en todo esto es paidión. Y él despertó, Mateo 2:14, y despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Mateo 2:20, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Es aquel que está sujeto a la autoridad del padre. Y llamando Yehoshua a un niño, bueno, esto lo puso en medio de ellos, es lo que estamos leyendo ahorita. Mateo 18:3, lo vamos a leer. Dice: de cierto os digo que si no os volviéis y hacéis como niños, como paidión, no entrarás en el reino de los cielos. Entonces es un joven, alguien que ha nacido apenas,
y que está sujeto a la autoridad. Dice Mateo 18:4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. O sea, está sujeto a la autoridad. Y vamos a ver la otra palabra para que pues vaya quedando un poquito más claro. Vamos a ver Gálatas. Capítulo 4, a partir del verso 1, dice, aquí está, también dice niño, pero no es la misma palabra. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, y aquí está otra palabra, nepios. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Pero esta palabra nepios es aquel que no habla, un infante, aquel que todavía está siendo amamantado. E incluso cuando nos dicen la escritura, no seas como niños fluctuantes, es esta palabra nepios. No es aquel que está sujeto a la autoridad, pero no las traducen de igual manera. Vamos a ver en dónde aparece. Mateo 11:25. Está la palabra nepio. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Yehoshua, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se lo revelaste a los niños, aquellos que no saben ni siquiera hablar, que todavía necesitan de la lechita. Mateo 21:16, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Yehoshua les dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los nepios, de aquellos que no saben hablar, y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Continuamos. Es lo mismo. Primera de Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a nepios en Yehoshua HaMashiach, aquellos que todavía no saben hablar, aquellos que todavía necesitan leche. Pero se traduce de indistintamente. Y la otra palabra es la palabra hijo, que también está traducido como niño. Entonces, pues hay una confusión, pero hay tres palabras diferentes, con conceptos diferentes, que aquí en el griego también las tenemos. No sé si queda clara esta distinción, para que tengamos el cuidado cuando lo leemos. Aquí está Efesios 4:14, dice, para que ya no seamos nepios, fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hebreos 5:13 dice, y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es nepio. Apenas está comenzando. Pero es diferente la palabra. Entonces lo que está diciendo aquí es la palabra paidión. Alguien que está subordinado a la autoridad de nuestro Señor. Alguien que se humilla ante nuestro Señor, hacia el Padre, para hacer su voluntad. Verso 14, pero Yehoshua dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. ¿Algún comentario con respecto a los niños?
Sí queda claro el concepto, como cuando en Isaías dice la Jerusalén celestial, ¿quién me subordinó todos estos? Yelet. Es este concepto. ¿Quién me puso a todos estos que reconocen la autoridad de Dios? De los tales es el reino del cielo. Pero para ser niño, para ser brillón, ¿qué es necesario? Como le dijo Nicodemo, Nacer de nuevo. nacer de nuevo. Ser nacido de nuevo. Ser nacido de arriba, ser nacido de nuevo. Continuamos. Mateo 19, verso 16. Esto pues lo... Si bien no está descrito, no está así, pero recuerden que por decir, en lo personal lo he atado al ejemplo del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque pues es muy claro lo que nuestro Señor hizo con nuestro Señor. Con el apóstol Pablo. Queda abierto tu micro, Ivette. Bien. Mateo 19, verso 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me hablas de lo bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. De alguna o de otra manera, todas las religiones, el pensamiento del humano, está buscando religarse con lo divino, con lo celestial, con lo eterno. Cualquier cultura, cualquier religión, incluyendo las que conocemos, más cercanas, que pareciera, o sea, que están conectadas con nuestro Señor Yehoshua o con Jesús, con Dios, pero tienen procedimientos que no están conforme a lo descrito y la voluntad de nuestro Señor, pero quieren religarse con lo eterno, pero solamente hay un camino, solamente hay una puerta, no hay más. Entonces está preguntando, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Todas las religiones quieren trascender. Todo ser humano quiere trascender. Pero en ese trascender, si no está conectado a nuestro Señor, sí se está religando a lo celestial, pero no a nuestro Señor. A lo celestial. ¿Qué estuvo dentro de lo celestial? ¿Qué fue destituido de ahí? Se está religando a una
una potestad, pero no a nuestro Señor. Entonces, solamente hay un camino. Por eso le dice nuestro Señor, ¿por qué me hablas de lo bueno? No hay ninguno bueno, solo hay un camino, solo Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Yehoshua dijo, no matar. Bueno, aquí está más extenso en Mateo, porque en Mateo nos va a decir este joven rico, va a decir, he guardado los mandamientos desde mi juventud. Aquí no lo describe. En Mateo sí, perdón, en Marcos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Yahoshua le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hemos visto que todos estos mandamientos, ¿en quién se ve manifiesto? ¿Hacia quién está? No está el primer mandamiento, el segundo, el tercero ni el cuarto. Hacia el próximo. Está hacia el prójimo. Si nosotros intentamos religarnos a lo celestial, pero no es en los procedimientos de nuestro Señor, nos estamos religando a una potestad. ¿Y cómo podemos religarnos hacia nuestro Señor? Con el debido proceso. Y el debido proceso hacia quién está manifiesto. Hacia el pueblo. Hacia el cuerpo de nuestro Señor. ¿Qué dice Santiago que es la verdadera religión, la verdadera forma de religarnos a nuestro Señor? Hacia el cuerpo. Déjenme. ¿Dónde está? Creo que a final de Santiago 1, principios de Santiago 2. Sí, gracias, Ivette. Gracias. Dice el verso 26. Si alguno se cree religioso, se quiere religar a lo eterno entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Entendiendo la palabra religión como religarse. Verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Eso es religarse a nuestro Señor. ¿Qué es lo que le está diciendo? Le está diciendo a este joven rico que él en Marcos 10 dice, todo lo he guardado. Y le dice nuestro Señor, estás en una religión, pero no te estás uniendo, estás siguiendo, estar separado de mí. Y separado de mí no puedes hacer nada. La forma de estar unido a mí es esta. Y se la va a mostrar. ¿Y por qué se la va a mostrar? ¿Qué dice en su corazón? Dice porque le amó. Mm. Porque le amó nuestro Señor Yehoshua a este joven rico. Se los mostró. Se lo está mostrando. Dice, honra a tu padre y a tu madre, perdón, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la forma.
Además, la otra forma, si era un joven rico, los ricos se entendía que podían religarse por medio de las ofrendas y los corbanots, pero ya no teniendo como principio la retribución y el amor de nuestro Señor como ese ensayo, sino como una forma de pago. Por eso, mientras más rico, más podrías sentirte que estabas siendo Dentro. parte de, y por eso el pobre, nuestro Señor que dice, tú que te sientes pobre, la carta, el mensaje a Esmirna, con respecto a lo que dice la Odisea, una rica y la otra pobre, y a la pobre le dicen, no, tú eres rica, y a la rica le dices, tú eres pobre. ¿Por qué? Porque estás religada en tus medios. Y el pobre dice, no, porque yo te estoy religando a ti. Y el joven dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Joshua le dijo, si quieres ser íntegro, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Yehoshua dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No. No por ser rico. Verso 24 dice, otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que, ya sabemos esto que es camello, que es esa cuerda gruesa, pasarla por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron de gran manera diciendo, si el rico que puede ofrecer todos los corbanots, ¿qué se puede esperar de aquel que no tiene recursos para presentar los acercamientos? Pero teniendo frente a aquel que es el acercamiento, que es el reino de los cielos que se ha acercado. ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Yehoshua les dijo, para los hombres esto es imposible. El matrimonio que estábamos viendo con nuestro Señor Yehoshua era imposible por nuestra condición, pero lo que es imposible para nosotros, Él lo hizo posible. Y este joven rico, que era parte de esa esposa que estaba intentando religarse, pero en sus medios no podía, que le faltaba lo principal, y lo principal es por medio del amor al prójimo, que se lo está indicando nuestro Señor. Y aquello que no lo podía hacer en sus propios medios, que inclusive se fue triste porque no lo podía hacer, pero para el ser humano es imposible, pero para Dios no es imposible, porque nuestro Señor, a través de su muerte y su resurrección, viene una transformación hacia cada uno de nosotros. Y manifiesta esto, que si este ejemplo lo hacemos sobre el apóstol Pablo, siendo rico, teniendo todas las formas de estar estudiando dentro de las escuelas de los fariseos, siendo el más destacado, era porque tenían las posibilidades. Y sin en cambio, esa forma no era, iba en contra. Y todo aquello que en apariencia o riqueza en este mundo es basura, es desperdicio. Y aquella transformación que pudiera ser, que es imposible para el ser humano,
para Dios no es imposible. Y podemos ver al apóstol Pablo prácticamente vendiéndolo todo por seguirle a nuestro Señor. Cuando le quita las escamas. Cuando le quita las escamas, cuando le quita la idolatría, cuando le quita todo aquello que ciega para poder ver y oír la voluntad de nuestro Señor. Porque mientras estén esas escamas y esos oídos tapados, estamos escuchando otras voces que nos están haciendo pensar el poder escuchar que la son, palabra de Dios. que son pensamientos nuestros, pero no son pensamientos nuestros. Creemos que son pensamientos Que nos están dirigiendo a lo opuesto, pero que sí nos están religando a lo que fue celestial, pero que ya no es y que nos va a llevar a la muerte. Es eso que quiere tener intimidad con nosotros para desviarnos. Y parecería imposible podernos desligar de eso para ligarnos a nuestro Señor. Se oye difícil, es difícil, pero hemos visto en la Biblia, pues, que o sea, que el Señor lo efectúa. Aún con Pablo, bueno, un ejemplo, ¿no? Aún con nosotros. No, bueno, estoy hablando de la Biblia. Sí, no. O sea, lo sorprendente ahorita, pues, que aún hasta que venga Él, seguirá haciéndolo. Dice, y mirándolos Yeshua les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Yehoshua les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, toda esa herencia corruptible, como fue el caso de Abraham, como fue el caso de Ruth, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Dice el apóstol Pablo que nuestro Señor Yehoshua se mostró a sus discípulos y menciona un orden ahí en Primera de Corintios, no me acuerdo bien el capítulo, pero va manifestando el orden y que al final se le aparece al apóstol Pablo como un abortivo y que si bien todos fueron llamados, en él se manifestó algo muy grandioso, porque dice que había trabajado inclusive más que los demás, pero no para gloriarse, sino por algo que desarrolló nuestro Señor en él. Entonces, todo aquello, la manifestación de que todo aquello de lo que se sentía orgulloso en su momento, pues dejó de ser importante por servir a nuestro Señor. Porque comprendió que la única forma, el único camino, le dio el entendimiento a nuestro Señor, es a través del amor al prójimo. Y por eso podemos ver tantas cartas que escribió el apóstol Pablo a las diferentes comunidades en donde se manifestaba la fidelidad de nuestro Señor como parte del cuerpo de nuestro Señor. El amor se manifiesta por medio de el amor al prójimo. Lo que dice Santiago. ¿Y qué es el amor? Guardar los mandamientos con respecto al prójimo.
lo que le está diciendo aquí al joven rico: honra a tu padre y a tu madre, no robarás, no adulterarás, no codiciarás, todo aquello que es con respecto al prójimo. Pareciera que Pablo. Pues no sé si quieren comentar algo. Pero me quedé con la duda de, comentas que, bueno, los mandamientos que menciona nuestro Señor Yehoshua a Pablo es en relación al prójimo, pero no te entendí. ¿Por qué tú consideras que fue así? No, bueno, considero que recae en lo que aconteció con el apóstol Pablo. Como tal no está escrito. Pero si leemos las cartas del apóstol Pablo, en donde se describe a sí mismo y todo el desarrollo, pareciera ser que está hablando de él. No está escrito. Así lo asumo, así lo tomo, porque para mí me da claridad el comprenderlo de esta manera. Y posteriormente, pues obviamente proyectarlo hacia cada uno de nosotros. Ok, yo creo que replanteo la pregunta. Sería, ¿por qué al joven rico tú consideras que le mencionó solo los mandamientos relacionados con el prójimo? Porque si el prójimo que vemos no se manifiesta lo que está escrito, cuanto menos a nuestro Señor que no podíamos ver, aunque este joven rico lo tenía enfrente, pero principalmente con quien sí vemos, y lo describe ahí Santiago. Y también hay una parte en Primera de Juan, ¿no?, que menciona que si a nuestro prójimo que vemos no somos capaces de amarle como decimos que amamos a Hashem, ¿no? Digo, lo estoy parafraseando, pero más o menos es la misma idea. Y le menciona esto, y le está hablando este joven rico de lo bueno, pero no se puede ver lo bueno, dice nuestro Señor. Bueno, acaba de decir, ¿no? Aquel que acepte a uno de estos pequeños, me acepta a mí. Pero aquel que lo rechace, pues también está rechazando. Y cuidado con hacer tropezar a uno de estos pequeños. Y el apóstol Pablo, otra vez, estaba haciendo tropezar a los pequeños en un inicio, hasta que le cayeron, nuestro Señor quitó las escamas de él. Inclusive, digo, hasta llevándolos a la muerte, recién conversos, y ya los estaba persiguiendo. No conversos al judaísmo, no conversos a ninguna religión, sino conversos a nuestro Señor Yehoshua. Y no se estaba manifestando el amor al prójimo. Pero después de la transformación que hace nuestro Señor, se manifiesta el amor al prójimo, y lo podemos ver claramente en todas sus cartas. Sí, es impresionante la transformación del apóstol Pablo.